Bien, en este capítulo del curso de resonancia mamaria voy a tocar un tema que puede resultar algo tedioso, ya que vamos a repasar muchos temas y conceptos que han visto en las clases anteriores, pero que es fundamental en la práctica diaria, y es la confección del informe. Dentro del mismo, comentaremos acerca de la descripción de la topografía de las lesiones y de la categorización final, según los criterios de la última edición del Bhairath, que creo son los que universalmente la mayoría de nosotros utilizamos. Desde la primera edición del Bhairath en el 92, se ha recorrido un largo camino en la imagenología mamaria. Los objetivos de la estandarización de la descripción de las imágenes han sido alcanzados y largamente validados. La imagenología mamaria se transformó en líder en la estandarización y sistematización de la evaluación de las imágenes, tanto que actualmente se han desarrollado sistemas similares para otros órganos como tiroides, próstata, hígado, pulmón. El informe muestra el resultado final de la evaluación. Deberá reflejar nuestro trabajo y conocimientos y debe realizarse de manera sistemática y concisa. Es nuestra herramienta fundamental de comunicación en la práctica diaria, sin desmerecer, por supuesto, el diálogo personal, que es muy necesario y valioso. La comunicación efectiva es fundamental en la práctica del diagnóstico por imágenes. En una medicina basada en la evidencia, pero centrada en el paciente, la calidad solo se conseguirá cuando los resultados sean entregados de manera efectiva, minimizando errores en la comunicación y en un lapso de tiempo que permita al médico tratante el óptimo cuidado del paciente. El Bhairath propone una organización específica del informe, que deberá ser conciso y seguir un orden. Debe constar toda la información clínica que sea pertinente y que pueda influir en la interpretación, así como cualquiera de las técnicas de adquisición, incluyendo el postproceso, que puedan afectar a la interpretación de la imagen. Debe describirse la cantidad de tejido fibroglandular y el realce parenquimatoso de fondo. Deberá constar la descripción detallada de los hallazgos significativos en la evaluación dinámica con contraste, con relación a su morfología, distribución y cinética. La localización precisa de cada una de las lesiones. Deben constar los resultados de cualquier imagen fisiológica o paramétrica. Si se cuenta con estudios previos, la comparación con los mismos y, por supuesto, debe brindarse una valoración final que incluya el grado de presunción de malignidad y recomendaciones relacionadas con la conducta, que actualmente se pueden hacer por separado para salvar aquellos casos en que no coincidan. En este apartado, indicación del estudio, se recomienda brindar una breve descripción del motivo por el que se indicó, antecedentes clínicos que sean pertinentes, cirugías previas y el estado hormonal y todos los datos importantes a la hora de interpretar las imágenes. Es importante conocer la razón, la duda clínica de la que surgió la indicación,
ya que es fundamental que esta duda sea respondida. En este listado se muestran las indicaciones más frecuentes: evaluación del tratamiento neoadyuvante, sospecha de recidiva tumoral en pacientes tratadas por cáncer de mama, cribado en alto riesgo, búsqueda del primario en pacientes con cáncer de origen desconocido, estudio de los implantes mamarios, estadificación del cáncer de mama, dudas diagnósticas con los métodos convencionales, estudio de la secreción, diagnóstico de cáncer residual postcirugía, control de lesiones de potencial maligno incierto. Cada uno, según cuál sea el ámbito donde realice su práctica, tendrá un espectro y proporción diferente de estas indicaciones, que tienen aceptaciones variables en la comunidad médica, y algunas de ellas han creado grandes polémicas. En los últimos años, paulatinamente, se ha construido evidencia que sustenta muchas de las indicaciones de la resonancia. Un artículo publicado por el European Journal of Cancer en el 2010 por el doctor Sardanelli resume los resultados de un workshop de expertos organizado por Eusoma para evaluar la evidencia del valor clínico de las indicaciones en resonancia mamaria y establecer las recomendaciones pertinentes. Este cuadro, que es de la doctora Julia Camps, resume los resultados del artículo. Esta es otra revisión de la doctora Kuhl del 2007, donde, por ejemplo, ya se muestra la superioridad de la performance de la resonancia con relación a la mamografía en pacientes de alto riesgo genético. Algunos ejemplos: esta paciente de 58 años tiene una imagen dudosa en ecografía de otra institución. Las sustracciones muestran 3 lesiones nodulares irregulares que tenían en el estudio dinámico curvas de realce sospechosas y una morfología que también las hacía muy probablemente malignas. Se actualizó la mamografía, en la que se identificaron unas sutiles imágenes espiculadas que coincidían con lo evidente en la resonancia. La ecografía focalizada en los hallazgos de resonancia mostró los 3 nódulos, también muy sospechosos. La biopsia percutánea guiada con ultrasonidos demostró 3 lesiones infiltrantes, una lesión primaria multifocal que fue corroborada en la cuadrantectomía. Este caso de búsqueda de primario desconocido en una mujer de 42 años con carcinoma metastásico en un ganglio de axila derecha es antiguo, de febrero del 99, y me gusta por los colores de las imágenes de esta reconstrucción que hizo el técnico en aquella época y porque es una historia con final feliz. Tenía una mama con marcado predominio de tejido fibroglandular y estudios convencionales de otra institución negativos. La resonancia pudo detectar el primario y la paciente vive actualmente libre de enfermedad. En este apartado también deberán constar los hallazgos clínicos que estén relacionados con la problemática estudiada: tamaño, ubicación, duración y demás datos que creemos importantes.
los antecedentes quirúrgicos, con resultados de biopsias previas, y en algunas circunstancias será necesario comentar el estado hormonal de la paciente, ya que podría influir en los resultados. Las hormonas endógenas tienen influencia en la intensidad del realce del parenquimatoso de fondo, con variaciones cíclicas, eso ya lo han visto, siendo menor en la segunda semana, momento en el que es ideal programar los estudios de cribado. Si bien se ha demostrado que la intensidad del realce parenquimatoso de fondo no influye en la capacidad de la resonancia de detectar lesiones malignas, el realizar el estudio en esta semana minimizaría la detección de lesiones no trascendentes que pueden crear dudas en estas pacientes jóvenes con riesgo aumentado. Otras influencias exógenas pueden modificar el realce parenquimatoso, como la quimioterapia, en esta paciente de la izquierda de 27 años, en la que el realce desaparece al terminar la neoadjuvancia, o en la paciente de la derecha enmarcada con rojo, que tiene un realce asimétrico con predominio izquierdo, que tiene que ver con la radioterapia precedente por carcinoma en la mama contralateral. Era un estudio normal. El informe debe contener una descripción detallada de los factores técnicos. El estudio deberá realizarse con bobina dedicada. Es preciso obtener como mínimo de cada mama una secuencia sensible al líquido e imágenes simultáneas de las dos mamas ponderadas en T1, sin contraste y post-contraste, con estudio dinámico, de preferencia con supresión gráfica. También es conveniente obtener imágenes con sustracción y aplicar otras técnicas de procesamiento y análisis paramétrico. La primera descripción a realizar corresponde al parénquima. Esta primera categorización será de un parámetro anatómico, como es la cantidad de tejido fibroglandular, y uno fisiológico, como es el realce parenquimatoso de fondo. Se debe describir la cantidad de tejido fibroglandular y resultan 4 patrones. En los extremos, tejido adiposo casi en su totalidad y tejido fibroglandular casi en su totalidad. Si la proporción no es simétrica, se categoriza a partir de la mama que tenga mayor cantidad de glándulas. No se debe hablar de porcentajes y se recomienda utilizar la terminología y no números para evitar confusiones con las categorías finales del Bailar. Luego de la administración del contraste, realzan tanto el tejido glandular normal como el patológico. Las diferencias entre estos dos elementos son la base de la eficacia de la detección y caracterización de patología de resonancia mamaria. El llamado realce parenquimatoso de fondo corresponde entonces al parénquima normal. Las categorías se realizan por estimación visual de la cantidad y el grado del realce del tejido registrado en la primera secuencia dinámica con contraste y se describe como mínimo, leve, moderado y marcado. Si no es simétrico, utilizar el valor de la mama que tenga mayor cantidad, no estimar por cuadrantes o porcentajes. El siguiente ítem
corresponde a la descripción detallada de los hallazgos y es el núcleo central del informe, donde se describirán los elementos fundamentales en el diagnóstico. Los hallazgos, lesiones, ustedes ya saben, corresponden a las imágenes que se evidencian en la primera secuencia dinámica alrededor de los 2 minutos post-contraste como entidades diferenciables claramente del parénquima. La valoración diagnóstica del estudio dinámico con resonancia que plantea el Weirath se basa fundamentalmente en el análisis morfológico de los hallazgos, que van a ser foco, nódulo, realce no nodular, en los que se describirán sus múltiples características como forma, patrón de realce, distribución, márgenes. En segunda categoría de valorización están las curvas dinámicas, que podrán colaborar en terminar de categorizar algunas lesiones. Y se han incorporado en la última edición la intensidad de señal en las secuencias T1 y fundamentalmente en T2 como complemento. Cada uno de estos aspectos ya han sido desarrollados extensamente en temas anteriores. Como podemos ver, debemos analizar muchísimos y diversos parámetros, evaluar cuidadosamente un número importante de imágenes crudas y postprocesadas antes de llegar a nuestro veredicto. Concluir con una valoración final conlleva una búsqueda y evaluación sistemática y cuidadosa que realizaremos fundamentalmente en las imágenes obtenidas dentro de los 3 minutos postcontraste. Si bien en algunos casos los cortes tardíos nos pueden dar información útil. Varias publicaciones realzan la importancia de conocer los criterios diagnósticos y de utilizarlos en forma ordenada y sistemática, como en este caso, en que la mayoría de los cánceres no diagnosticados resultaron no de no haber percibido la imagen patológica, sino de haberla interpretado erróneamente. O como en esta publicación, en la que el uso inadecuado del Weirath tuvo una gran implicancia en la generación de los falsos positivos. Este es un póster de la ACR que puede bajarse y es práctico para tenerlo como guía. Están resumidos todos los elementos que deberían constar en el informe y de cada uno de ellos las características que deberemos describir y evaluar. Deberá constar la mama donde se ubica la lesión. Personalmente prefiero describir de rutina por separado cada una de las mamas. Comienzo siempre por la derecha para evitar confusiones y describir hora y cuadrante por igual razón. La distancia a la piel, al pezón o al tórax será útil en algunos casos, especialmente si se requiere conciliar con otros métodos, como una ecografía centrada en el hallazgo de resonancia. Siempre tener en cuenta las variaciones relativas de la topografía por el posicionamiento de la mama en los diferentes métodos. Y sin duda, por el tipo y tamaño de las mamas. Las mamas muy voluminosas con lesiones pequeñas pueden ser muy complicadas. En la clínica utilizamos ese esquema chiquito que se ve ahí arriba, que es muy simple, mucho más simple que otros, especialmente cuando hay lesiones múltiples, nos ayudan a ubicarnos y a describirlas. También lo adjuntamos
cuando mandamos material a la anatomía patológica, haciendo un esquema de dónde se ubica la lesión, también para evitar estos errores de la localización. Es recomendable dejar un clip y conciliar con resonancia con contraste post-biopsia si hubiera alguna duda. En este caso, se trata de mamas con implantes retroglandulares intactos. En el control se destaca una lesión nodular localizada en mama izquierda, cuadrante inferior-externo, hora 4, en íntimo contacto con el implante. La biopsia con ultrasonidos resultó un carcinoma in situ de tipo lobulillar clásico, LIN2. Los cortes coronales son muy útiles para mostrar la profundidad desde la piel y la profundidad dentro del parénquima. En realidad son los cortes que yo encuentro de mayor utilidad para ubicarme espacialmente. Estos datos resultan importantes, en especial si se va a correlacionar con otros métodos, especialmente con ecografía. Esta otra paciente con mamas muy voluminosas y péndulas, con tejido graso casi en su totalidad, traía estudios de otra institución con una imagen nodular mamográfica visible solo en la proyección cráneo-caudal que impresionaba externa y una ecografía negativa. El nódulo, con realce significativo en anillo, era interno y muy posterior. En las mamas muy voluminosas, este tipo de reconstrucción volumétrico de superficie son muy gráficas al mostrar una imagen semejante a la mama que veremos cuando hacemos la ecografía enfocada en el hallazgo. Podemos rotarla también jugando con ese tema. La biopsia guiada con ultrasonidos pudo ver la imagen y la biopsió y resultó un carcinoma infiltrante. Estas imágenes de volume rendering también permiten medir muy bien la profundidad desde la piel y el pezón, y además nos muestran los cambios postquirúrgicos, como en esta colega, con cicatrices de cuadrantectomía y vaciamiento axilar del lado derecho, señaladas con flecha, y una lesión nodular izquierda pequeña, ovalada, de límites circunscriptos, hiperintensa en el T2 con curva tipo 1, en cuadrante superoexterno, posterior y central de la mama izquierda. La ecografía centrada en el hallazgo pudo ver el nodulito y valorarlo, resultando, por suerte, un fibroadenoma. Ahora repasaremos sucintamente los hallazgos y su significado para poder abordar el tema de la valoración final. Foco es un punto de realce pequeño, una pequeña mancha que se destaca del realce parenquimatoso de fondo, que claramente no corresponde a una masa ocupante con 3 dimensiones y que por su pequeño tamaño no nos permite evaluar su morfología y dificulta la medición de las curvas dinámicas. Generalmente corresponden a lesiones benignas, como cambios fibroquísticos, fibroadenomas, papilomas, ganglios intramamarios, aunque también pueden relacionarse con carcinomas in situ o invasores. El riesgo de malignidad es bajo, si bien aumenta si se localiza en igual cuadrante de una lesión maligna conocida, cuando su valor predictivo positivo es del 50%.
Las imágenes arriba muestran un foco en mama derecha que fue percibido en el 2014, pero que retrospectivamente ya estaban en el 2013, aunque no había llamado la atención, porque eran mamas que tenían un mayor realce parenquimatoso de fondo y múltiples focos. El control evolutivo no mostró cambios. El nódulo es una lesión tridimensional que por definición se visualiza en la secuencia sin contraste, en la que se describirá forma, márgenes y realce interno. También pueden contribuir a la categorización la señal que se identifique en las secuencias pesadas en T2. Hay tres tipos de formas que resultan concordantes con los que se describen en mamografía: redondeada, ovalada e irregular. Recordando que irregular también se utiliza para el margen. Y a la izquierda, abajo, la progresión de sospecha desde la forma oval a la irregular. Los descriptores para los márgenes son circunscriptos y no circunscriptos, que a su vez podrán ser espiculados o irregulares. También, a la izquierda abajo, la progresión de sospecha desde el circunscripto hasta el espiculado. El patrón de realce interno puede ser homogéneo, con septos internos sin realce, en anillo y heterogéneo. Y el espectro de sospecha, desde los septos internos sin realce, que se describen generalmente en los fibroadenomas, al realce en anillo, bastante característico de los cánceres. De los criterios morfológicos de malignidad, la descripción del margen es la característica más valiosa. El mayor valor predictivo positivo se alcanza cuando es irregular o espiculado. El realce en anillo también tiene un alto valor predictivo positivo, sin embargo no es un signo que sea frecuente de encontrar. Tiene una prevalencia del 16%. Una característica típica del nódulo benigno es la forma ovoidea antes lobulada, sin o con mínimo realce, que es el típico fibroadenoma, hialinizado. Los septos sin realce y márgenes circunscriptos. Si el nódulo es ovoideo, pero muestra realce importante, su valor predictivo negativo resulta muy insuficiente. La presencia de hiperintensidad dentro de la porción viable, o sea, la que realza de un nódulo, es muy sugestiva de naturaleza benigna. En general corresponderá a un fibroadenoma mixoide. Sin embargo, no olvidar que la necrosis tumoral y el carcinoma mucinoso pueden mostrar señal brillante en T2 y escaso realce postcontraste. Este cuadro tiene un interesante resumen de las características que ayudan a diferenciar las lesiones benignas que brillan en el T2 de las malignas que pueden mostrar hallazgos similares.
Deben evaluarse cuidadosamente tanto las imágenes T2 como las secuencias post-contraste para descartar malignidad. Es importante ser cuidadoso en las evaluaciones, teniendo siempre en cuenta múltiples criterios, para no confundir, por ejemplo, un fibroadenoma mixoide benigno que se muestra hiperintenso en el T2, con realce importante, y aquí se agrega otro dato como la difusión, con valores altos en el coeficiente de difusión aparente. Características relacionadas con su matriz mixoide, con su simulador maligno, el carcinoma mucinoso en su variedad hipocelular, cuyos lagos de mucus lo hacen ver muy parecido. Siempre que surja la duda, se debe realizar una minuciosa evaluación de todas las características de la lesión y obviamente evaluar la histología si fuera necesario. El realce no masa no nodular ya sabemos que es un área que no es un nódulo o foco y que no corresponde al realce parenquimatoso de fondo y puede contener grasa intercalada. Se evaluarán fundamentalmente la distribución y el patrón de realce interno. Las curvas dinámicas y las intensidades en T1 y en T2 son datos adicionales que en algunos casos nos pueden ayudar. Recordamos los patrones del realce no masa en cuanto a su distribución, que es la característica más importante a tener en cuenta para la valoración final. Segmentaria, típica del carcinoma intraductal, focal, regional, lineal, difusa, en múltiples regiones. Los valores predictivos más altos corresponden a la distribución segmentaria, que es la típica de los carcinomas intraductales. A la derecha, una paciente con un carcinoma in situ extenso, cribiforme sin necrosis. Con relación al realce interno, este puede ser homogéneo, heterogéneo, en empedrado y anular agrupado, agregado este último en la edición 2013 del Bible. A la derecha, un ejemplo de realce regional heterogéneo que correspondió a una hiperplasia atípica tanto en la biopsia percutánea como quirúrgica. Este elemento no es un criterio tan valioso para la clasificación del realce no masa como lo es para los nódulos. Casi todos los realces benignos van a ser heterogéneos. Lo que se puede llamar más sospechoso es el realce empedrado y el realce anular agrupado. Y los cánceres que tienen este tipo de patrón son típicamente los intraductales y, en segundo término, los cánceres difusos, como el carcinoma lobulillar. Dentro de los benignos, la enfermedad fibroquística, cambios hormonales, procesos inflamatorios y cicatrices recientes. Esta es una paciente con un antecedente de hacía pocas semanas de una biopsia radioquirúrgica que resultó
un carcinoma ductal infiltrante y que consulta por derrame sanguinolento por el pezón con un PAP dudoso y con una eco negativa. Se observa realce no masa regional, mínimamente heterogéneo, con una curva rápida en meseta. La eco enfocada en los hallazgos de resonancia pudo identificar un área que resultó un carcinoma in situ. La flecha blanca indica la cicatriz reciente que toma contraste. Las curvas dinámicas tienen un valor complementario al análisis morfológico y en algunos casos podrán ayudar a inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Ya lo saben, se clasifican por su fase inicial en lentas, intermedias y rápidas, según la intensidad del realce dentro de nuestro ROI se incremente menos del 50%, entre el 50 y el 100% y más del 100% durante los primeros 2 minutos post-contraste. Y por su segunda fase tardía, después de los 2 minutos, en persistente, en meseta y lavado, según se modifique en un 10% más o menos en la primera y en la segunda curva, o que permanezca estable, variando menos del 10% en el realce en meseta. Las curvas rápidas con lavado son las típicas de los cánceres infiltrantes. Si bien algunas lesiones benignas, como los ganglios intramamarios y algunos fibroadenomas, pueden tener este patrón. Otros hallazgos a describir si fuera necesario: ganglios intramamarios, lesiones cutáneas, lesiones con contenido graso, que son en su mayoría benignas. En las imágenes, una paciente que traía una mamografía clasificada como BIPAP 4, se identifica en retroareola izquierda un fibroadenolipoma o amartoma, que tiene un predominio de tejido graso y glándula que realza post-contraste. En el registro con saturación grasa se visualiza muy bien el límite bien definido del resto del parénquima. Y en el T1 sin saturación grasa y sin contraste, se observa muy bien la isointensidad con el tejido graso. Y continuamos repasando los hallazgos sin contraste que se describirán en la medida que sean pertinentes para aclarar dudas o definir el valor de una imagen. Aumento de la intensidad de señal precontraste en T1, colecciones postquirúrgicas, hematomas, ciromas, quistes, engrosamiento cutáneo trabecular postquirúrgico, masa sin realce, distorsión de la arquitectura, ausencia de señal por cuerpos extraños, clips y otros. Esta paciente, con antecedente de cáncer de mama con cuadrantectomía y vaciamiento axilar hace unos años, le solicitaron su primera resonancia por un nódulo apalpable en cuadrante supraexterno periférico que resultó corresponder a una pequeña lesión cutánea sin trascendencia que se ve en el registro de arriba enmarcada con verde. Se puso en evidencia, además, un artefacto de susceptibilidad en unión de cuadrantes superiores que no podíamos explicar por los antecedentes ni por las mamografías previas. Todos sus controles habían sido realizados en nuestro servicio. En la magnificada encontramos una minúscula partícula de metal que está señalada, no sé si la pueden ver, que inferimos
estará relacionada con la biopsia radioquirúrgica de su cáncer, que justificaba el artefacto, lo que muestra la increíble sensibilidad de la resonancia para el metal. Recordamos acá la lista posible de hallazgos asociados: retracción del pezón, invasión del pezón, retracción de la piel, engrosamiento de la piel directa o por cáncer inflamatorio, invasión de la piel, adenopatía axilar, invasión del pectoral, invasión de la pared torácica. Esta paciente con un cáncer avanzado muestra retracción e invasión del pezón, que se pone en evidencia en el estudio con contraste, y asimismo invasión del músculo pectoral, que muestra innegable realce. La invasión del pectoral en los otros planos, y en una secuencia sin contraste en T2 se puede ver muy bien el signo del edema prepectoral. Es un signo que se asocia a cáncer inflamatorio con una frecuencia alta, hasta de un 72%, y con menos frecuencia a los cánceres localmente avanzados y menos frecuentemente con mastitis. Se originaría por obstrucción linfática por émbolos tumorales. En el apartado de implantes deberá describirse la localización, el tipo de material o inyección y los hallazgos intra y extraliminales, pliegues, gotas, línea subcapsular, ruptura extracapsular. La categorización final implica una descripción resumida de los hallazgos que la respaldan. En recomendaciones se describen aquellas acciones necesarias y acordes con la categoría. En algunos casos podrán ir por separado cuando no coincidan. Por ejemplo, en un tumor palpable muy sintomático, por un quiste complicado que muestre realce periquístico delgado, que es una categoría 2 benigna, pero que una aspiración puede colaborar a atenuar o aún a curar el síntoma. En otras circunstancias en que la conclusión lleve una biopsia, la 4 o 5, podrá agregarse algo así como, si la clínica no lo contraindica, o algo parecido, para salvar circunstancias por las que el médico o su paciente decidan posponerla. Las categorías de valorización parten de las categorías Beighart elaboradas para mamografía, que todos manejamos. Recordar que en resonancia no existe la subdivisión A, B o C para el Beighart 4. En las categorías 1 y 2, si se trata de una paciente de cribado, la recomendación será control en un año. Si es un estudio para aclarar una duda con otros métodos que se haya aclarado, probablemente la recomendación no va a ser el control con resonancia. En esta edición se desalienta el uso del Beighart 0 en resonancia, salvo para situaciones específicas, como cuando resta ver estudios previos que modificarían la categoría. En ese caso, se deberá establecer un lapso de tiempo para esperar verlos, que transcurrido obligará, en general, a categorizar la imagen. O cuando
factores técnicos deterioraron la exploración y en ese caso debemos reevaluar o recitar a la paciente. También cuando una mamografía o ecografía centradas en el hallazgo de la resonancia pueden evitar una biopsia. Por ejemplo, si hay una lesión que se sospecha benigna pero no se puede certificar con resonancia, como un ganglio intramamario, necrosis grasa o fibroadenoma, que puedan verse bien con esos métodos. No se utilizará el BI-RADS0 si la valoración centrada en los hallazgos de resonancia corresponde a establecer el mejor método para guiar la biopsia. BI-RADS3 son los hallazgos que no corresponden al realce parenquimatoso de fondo y que son muy probablemente benignos, probabilidad menor a 2 y mayor a 0. En aquellas imágenes en que no tengamos la certeza de que su origen sea el realce parenquimatoso de fondo o que tengan relación a la terapia de reemplazo, se podrá controlar evolutivamente en 2-3 meses, cuidando de estudiar a la paciente en la segunda semana del ciclo o luego de varias semanas de suspender la terapia de reemplazo cuando corresponda. Algunos hallazgos de foco y nódulos pueden caer en esta categoría. El realce no masa no corresponde, ya que su valor predictivo positivo siempre sobrepasa el 2%. El control se revisará en 6 meses, unilateral, al año, o sea, en otros 6 meses, que si es una paciente de cribado deberá ser bilateral, 12 meses y puede extenderse a 3 años. Es posible cambiar la valorización si, por ejemplo, un foco desaparece, podremos clasificar como BI-RADS2 o 1. El uso de la categoría 3 ha sido intuitivo en resonancia. En los últimos años han habido varias publicaciones que, si bien corresponden a poblaciones diferentes de pacientes, muchas han demostrado valores predictivos positivos iguales o menores al 2%, mostrando la factibilidad de usar esa categoría en resonancia. Si bien la evidencia no es tan robusta como en la mamografía, y se recomienda, por supuesto, un estricto seguimiento de estas pacientes. Se ha clarificado también el uso de la categoría 4, que incluye la mayoría de las lesiones que requieren biopsia, con un rango de sospecha que será mayor al 2% y menor del 95%. Se puede especificar qué tipo de método es recomendable para guiar el procedimiento de biopsia. Si se requiere una eco solo para establecer la factibilidad de guiar el procedimiento, corresponde categoría 4 y no 0, como ya lo dijimos. En el caso de que la paciente tenga una lesión maligna ya biopsiada, sería un BI-RADS6, pero que en el estudio prequirúrgico se le haya encontrado una lesión que requiere biopsiarse, ya que cambiaría la conducta, debe asignársele la categoría 4 y no la 6. Para clasificar cualquier lesión, se deberán considerar múltiples características, ya que no hay ninguno de los elementos identificables que individualmente pueda alcanzar un valor predictivo aceptable en forma individual. Una lesión BI-RADS5
tiene más del 95% de posibilidades de ser maligna, como esta gran masa que ocupa casi toda la mama, con realce significativo heterogéneo y adenopatías axilares. O como en esta paciente, con un nódulo palpable en cuadrante infraexterno de mama izquierda, altamente sospechoso, con contornos irregulares, al que se agrega real senomasa regional extenso que correspondió a una hiperplasia atípica. Esta otra paciente, con un nódulo irregular, articulado, con dudas de mínima infiltración del pectoral. Últimamente se han publicado artículos donde se plantean algoritmos que nos pueden ayudar a decidir la categorización de las imágenes. Algunos utilizan solo los elementos que aporta la resonancia, otros también incluyen pacientes con grado aumentado de sospecha genéticamente. En otros casos también se evalúan las imágenes con relación a hallazgos, por ejemplo, de mamografía, de microcalcificaciones. Y concluyendo, les dejo estas reflexiones de la doctora Julia Camps, que yo comparto ampliamente. La resonancia de mama es una técnica compleja. Tiene una curva de aprendizaje larga. Es una técnica alucinante que requiere un extenso conocimiento y experiencia por mamografía, ultrasonidos e intervencionismo. Nunca debe realizarse fuera de un contexto multimodal y multidisciplinario en un equipo de trabajo. Y aquí nos despedimos. Gracias por vuestra atención.